Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a TEA, ¿no? Al Museo Tenerife Espacio de las Artes. Y hoy comenzamos un ciclo que tendrá ciertas discontinuidades también, ¿no? Aparece y desaparece a lo largo de la programación, de algún modo, ¿no? Centrado en una figura importante en el contexto y también fuera del contexto, que es Manolo Millares, del que se celebra también, ¿no? el aniversario, ¿no? este año. Y queríamos repensar o dar una vuelta también, ¿no? A qué se ha contado sobre Millares, ¿no? En esa construcción o en un relato mítico en torno a Millares que se ha focalizado, no me gusta utilizar esto porque es un anglicismo, ¿no? Pero que se ha focalizado en aspectos concretos, ¿no? de su producción, olvidando otros, ¿no? Y es un poco trabajar con Millares, pero seguramente a partir de las notas al pie sobre lo que se ha escrito de Millares, ¿no? Es decir, sacar de ese relato, ¿no? mítico de Millares, ¿no? Entresacar lo que se ha quedado al margen o en las notas al pie, para intentar revisar, ¿no? ese propio relato, recolocarlo, y tiene que ver, ¿no? por un lado con la escritura, por otro con la imagen en movimiento, y por otro, ¿no? por una digámoslo, y lo llamaríamos, ¿no? la actividad performativa del propio Millares, ¿no? Rescatando también o buceando en los archivos. Para dirigirlo invitamos, ¿no? También su propuesta, ¿no? tenía que ver con este otro Millares, a Mariano de Santana. Nos conocemos también hace muchísimo tiempo. Coincidimos, ¿no? Él es historiador del arte, que a mí me gusta mucho porque él lo primero que hace es definirse como historiador del arte, y eso me parece que también es importante. Y luego también como crítico de arte, ¿no? Yo diría que es uno de los críticos, ¿no? de referencia en las últimas décadas en el Estado. Y nos encontramos colaborando en Lápiz, que yo empecé también, ¿no? Sí. Yo era muy joven cuando empecé a trabajar en Lápiz, ¿no? Y ya leía a Mariano. No es que yo me quiera poner como muy joven, ¿no? Pero sí que es cierto que ya tenía a Mariano, ¿no? en la cabeza. Y luego nos hemos ido encontrando también en otras publicaciones, ¿no? Como Exit, Exit Express, Exit Book. También seguí, ¿no? con mucho interés todas las publicaciones de Mariano en torno al turismo, y hay algo muy interesante también, ¿no? de la forma en la que piensa el relato de la historia del arte de Mariano, que a mí me resulta muy útil también dentro de los proyectos, ¿no? en los que está inmerso el propio museo, y de hecho en Rebeldía y Disciplina, ¿no? Nos ayudó también a establecer, ¿no? esa posible genealogía, ¿no? de los colectivos artísticos en Canarias, con Maisa, que también está allí. Y a mí me ayuda también mucho, ¿no? porque es una suerte de pantalla con la que yo discuto mucho, ¿no? y Néstor también, que también está allí. Y nos ha ayudado mucho, ¿no? y también a repensar a Millares, ¿no? y plantear la posibilidad de que exista otro Millares. Así que yo darle las gracias a Mariano, ¿no? por plantear este ciclo, y también darle las gracias a Juanjo, con el que también nos hemos encontrado en varias ocasiones, también algunas bastante insospechadas. Así que también bienvenido, Juanjo, al TEA, al museo. Y nada, yo deseando escucharte hablar de Millares, ¿no? entre otros. Buenas tardes, muchas gracias Sergio, muchas gracias al TEA, a ustedes y por supuesto a mi amigo Juanjo Lahuerta. Un aniversario es una cosa peligrosa, es una celebración de un aniversario, porque a la manera habitual que se usa es una cosa anestesiante, ¿no? Volver a contar cosas mortecinas
o sea, reiterar cosas mortecinas sobre quien sea, ¿no? Ahora toca Dostoyevsky en el suplemento, entonces todos los suplementos de cultura, ¿no? Mañana Wittgenstein, pasado, yo qué sé, Pinocho, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y con la misma que lees, olvidas, ¿no? Eso cumple una función social, Nietzsche lo llamaría la historia anticuaria, creo, no sé, creo, ¿no? Bueno, o algo de eso. En cualquier caso, una historia... O sea, el aniversario, como norma general, he de decir, ¿no? Lo diré, ¿no? En los centros culturales y en los medios, ¿no? Es una cosa de domesticación social y de adormecimiento, así lo digo, ¿no? Perdone porque no soy muy correcto ni voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Estoy entre amigos, ¿no? Por eso el título Otros Millares, ¿no? Millares es uno de los grandes artistas del siglo XX, así lo creo, lo eran todos, ¿no? Pero también puede ser, pues como, no sé, como Deiza o Chillida en el País Vasco o Tapies en Cataluña, algo que pesa en exceso, ¿no? Entonces volver a contar lo ya sabido, aparte que es un soberano aburrimiento, pues eso, sobre todo es anestesiante, que políticamente me parece más peligroso, ¿no? Y de buscar una cohesión social, ¿no? La verdad que me estoy metiendo un rollo, todavía, Juanjo, perdona, venga. Bueno, pues estos otros millares ya irán sabiendo del programa y entonces me siento enormemente complacido, hablo con el corazón, que empecemos este ciclo de 4 conferencias con Juanjo Lahuerta, porque para mí ahora mismo es uno de mis súper grandes referentes, ¿no? Muerto mi profesor Ángel González García, que era amigo de Juanjo, por cierto, no en balde. Juan Antonio Ramírez decía que en España, otro historiador muy bueno, que había... A ver si lo voy a decir mal, ¿no? Había en España, por una parte, todos los historiadores del arte, digamos, académicos, y otros 2 que eran los paranoico-críticos. Paranoico-críticos no en un sentido clínico, sino en el sentido del método paranoico-crítico de Dalí, ¿entiendes? Era una cosa elogiosa, ¿no? Y lo decía, quiero entender, porque no recuerdo, ¿no? En el sentido de que cogían cogen, en caso de Juanjo, ¿no? Verán ahora cómo lo hace, ¿no? Un gran relato establecido sobre temas XXL, ¿no? Y encuentran una mota de polvo, una fisura, una torcedura de uña que lo vuelve todo loco, ¿no? Eso es el método paranoico crítico, ¿no? Bien, voy acabando. Bueno, Juanjo Lahuerta es profesor de Historia del Arte y la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, bueno, está jubilado, ha sido director de la... Es que lo he cogido de internet, Juanjo, no sé si ha sido. Voy a ponerlo todo en presente, así no me miras raro, ¿no? Director de la cátedra Gaudí en la misma universidad, ha sido profesor de doctorado en el Instituto de Arquitectura de la Universidad de Venecia, donde creo que te doctoraste con Manfredo Tafuri, correcto, ¿no? Esto no lo tenía aquí, ¿no? También ha sido profesor en la Universidad de Bellas Artes, Instituto de Bellas Artes de Nueva York. Y, a ver, sí quiero remarcar una cosa, ¿no? Su labor museística también es muy importante, conservador, director de la colección, esas son las figuras, no sé, lo que quiero decir es que esos papeles en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo Picasso de Barcelona, Juanjo volvió con el método paranoico crítico y lo puso patas arriba y fue muy celebrado y también cabreó, como no puede ser de otra manera, pues a la ortodoxia y a la caspa, ¿no? Lo mismo hizo con Gaudí, al que ha dedicado varias publicaciones, y esto no lo encontrarán en los currículum, 2 grandes exposiciones del Reina Sofía, Carl Einstein y Avi Warburg, la segunda comisariada por Georges Didier Huberman, la primera no me acuerdo, son una idea de este señor que interviene con nosotros ahora, era asesor de una anterior directora, anterior a Manuel Borja, con quien se hicieron, ¿no? Y han sido 2 exposiciones
buenísimas, fundamentales y además de revisión de la disciplina en la que estamos, que es la historia del arte, ¿no? Formo parte del consejo editorial de la revista prestigiosísima Casabella de Arquitectura y dirige una colección deliciosa que se llama Mudito & Co, de libros muy chiquititos que les recomiendo, y les voy a decir solo pues, los que me he leído, ¿no? El de Dimitra Konstantopoulou sobre Avi Barbour, que hizo la tesis con Juanjo, debe ser, si no la persona que más sabe de Avi Barbour, una de las que más, ¿no? Una chica joven que, bueno, ya me contarás que fue de ella, ¿no? Japonesedades, de Juanjo, el Mudito, que me lo leí en el barco porque, digo, no me lo había leído, ¿no? Una delicia, y para los que estudiamos el turismo, fundamental. Varias publicaciones sobre Gaudí que están en idiomas imposibles de pronunciar para mí, de absoluta referencia, si las quieren las miran en Internet. Y acabo. Supe que existía de la asistencia de Juanjo cuando Ángel González, que fue mi gran profesor, el que me ha marcado, escribía en El Cambio 16, mi padre lo compraba, y reseña una crítica de un libro muy elogioso de un señor que se llama La abstracción necesaria en el arte y la arquitectura de entreguerras. Ni siquiera sabía quién era Ángel González ni que me iba a dar clase, ¿no? Pero cogí religiosamente y me la compré corriendo, no sé cuántos años, es tu tesis doctoral, si no me equivoco, ¿no? Interesantísima, y he concluido. Muchas gracias, Mariano, por esta invitación y por esta presentación, y gracias a TEA también por esta invitación. Bueno, hace unos meses, cuando el buen amigo, como han visto, Mariano de Santana, me escribió para invitarme a dar esta charla, me dijo que lo que me pedía era que hablase sobre, ahora cito, ficción literaria de asunto no artístico producida por artistas y su extraterritorialidad respecto al campo de los estudios literarios, lo mismo que al de la historia del arte. Se trata de dibujar una constelación alrededor del libro de prosa poética de Manolo Millares, Memorias de una excavación urbana, que incluya lo que consideres. Esto es lo que me dijo en el email con el que me invitaba a esta conferencia. Y más tarde mencionó a artistas como Giorgio de Chirico y Dalí, que son autores ambos de una abundante obra literaria, como ejemplos con los que poder comparar el texto de Millares, y así me dirigía claramente, tácitamente, hacia el mundo de las vanguardias que ahora llamamos clásicas, ¿no? Intentaré hacerle caso, bueno, a serle fiel, aunque la verdad es que la cantidad de artistas que se han dedicado a escribir, no a escribir sobre arte o a teorizar sobre arte o sobre su arte o simplemente a escribir su autobiografía, sino a escribir teatro, a escribir poesía, a escribir novelas, es mucho mayor de lo que uno podría imaginarse si no se ha parado a pensar en ello, ¿no? Y esto desde los tiempos más remotos, que realmente podríamos extendernos mucho, al menos desde que el arte, tal como lo conocemos, como un trabajo intelectual, cuyo prestigio primero está en las letras, evidentemente, fue inventado allá por el siglo XV en Florencia, como todos sabemos, o como su propio mito explica, porque realmente esta será una cuestión importante. Brunelleschi, aquí tienen una pintura realmente muy extraña, muy inquietante, ¿no?, de Paolo Uccello, que se autorretrata en el centro, junto con, en el extremo izquierdo, Giotto, a quien no había conocido, porque vivió 100 años, 100 y pico años antes, y en el otro, a su lado, este señor barbado es Donatello, y luego en el otro lado Antonio Manetti, en el extremo Brunelleschi, y entre Paolo Uccello y Brunelleschi, Antonio Manetti, que era un matemático, es decir, no un artista. De manera que aquí aparecen las artes, porque hay un pintor, un escultor y un arquitecto. Esa es una cosa que se inventa justamente en este momento. También aparece el personaje que los legitima, que es Giotto,
Y también aparece Antonio Manetti, que es un matemático, escritor, estudioso de Dante, que escribió la primera biografía de Brunelleschi, ¿no? En la que probablemente Brunelleschi, que es autor además, que se sepa al menos de algunos sonetos, que no están nada mal y que fueron publicados, alguna mano debió tener en esa biografía porque se conocían, aunque fuese una mano póstuma, y sobre todo, una mano fantasmal, todo esto va de apariciones fulgurantes o de fantasías, ¿no? En la redacción de una novela de Antonio Manetti, que se llama La novela del graso leñaiuolo, ¿no? La novela del carpintero gordo, que es una burla que Brunelleschi, Donatello hacen de un artesano, y que fue escrita por Antonio Manetti, pero evidentemente todo el guión es una gran declaración, incluso un manifiesto del propio Brunelleschi. Podríamos empezar, por tanto, con el que muchas veces se considera fundador del arte moderno, quien decide de una forma consciente y construye conscientemente este desplazamiento del arte fuera de la artesanía hacia una nueva consideración, un nuevo prestigio social, que es el del artista como intelectual. Y a partir de Brunelleschi, tantos otros personajes, de Ghiberti a Giovanni Santi, o de Rafael a Pontormo, o a Benvenuto Cellini, por no hablar naturalmente de Miguel Ángel, que es sin duda uno de los grandes poetas en lengua italiana de todos los tiempos. Me pongo un poco pomposo con estas palabras, pero yo creo que es la verdad. Y además, aunque haya dicho, por no hablar de Miguel Ángel sin remedio vamos a tener que hablar, ¿no? Pero fuera como fuere, de momento será mejor que no nos entretengamos, venir un poco más cerca, más a nuestros tiempos, al menos cronológicamente hablando. Y la verdad es que si quisiésemos escribir esta historia de la literatura de asunto no artístico producida por artistas, como me dijo Mariano, que en verdad alguien tendría que escribir, porque alguna vez, porque no está escrita, tal vez estaría bien, situándonos en nuestro mundo moderno, desde luego empezar por William Blake, cómo no, eso por decir algo o alguien, ¿no?, en quien es difícil de distinguir dónde empieza el artista y dónde acaba el poeta, o más cerca todavía por, no sé, artistas como Dante Gabriel Rossetti, que es un artista muy ridículo, literalmente ridículo, es decir, un personaje que produce risa, tanto como pintor como poeta, pero realmente un personaje bien trágico, ¿no? Al menos lo era retóricamente, era un buen histrión, ¿no? Saben que cuando murió su amada Elizabeth Siddal, que era también artista y poeta, ella, y a quien había retratado muchas veces, Dante Gabriel Rossetti hizo enterrar todos sus manuscritos poéticos con ella, pero también ocurrió que al cabo de los años, pasado ya ese ardor de amor, sintió la necesidad de recuperarlos para publicarlos y hizo exhumar su cadáver y publicó finalmente esos poemas. Siddal había muerto por una sobredosis de láudano, por lo que su cuerpo se encontraba perfectamente conservado, de modo que, como tantos cuadros de Rossetti y de otros prerrafaelitas, ¿no?, porque, como sin duda saben muy bien, Elizabeth Siddal fue también la Ofelia de Millet, por ejemplo, ¿no? Pues allí estaba definitivamente lánguida, cadáver y figura representada a la vez, todo junto, ¿no? Es decir, esa representación de la mujer que hacen los prerrafaelitas no podía tener un final más perfecto y más siniestro al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, eso era lo que de repente se le aparecía al avaricioso Rossetti para su terror y su remordimiento, porque luego tuvo muchos remordimientos por lo que había hecho, sin embargo no dejó de hacerlo, una cosa por la otra, en esa operación macabra a la que tal vez en esta inopinada historia de la literatura de asunto no artístico escrita por artistas podríamos otorgar la categoría de incipit, ¿no? Un incipit grotesco, bueno, si hacer eso tuviese algún sentido. Pero el núcleo de esta supuesta historia, claro está, qué remedio además, pues tendría que encontrarse en las vanguardias, tal como Mariano me sugirió, y en esas que llamamos clásicas, como he dicho antes. Yendo por orden, un mínimo orden y respetando de momento, para poder empezar de algún modo el sistema tradicional de los ismos, veríamos aparecer al primero de todos, al aduanero Rousseau, admirado por los cubistas, tanto artistas como poetas, y autor de unas realmente maravillosas obras teatrales, algunas de ellas efectivamente representadas en su momento, es decir, no obras que se quedaron en un cajón, sino que se representaron en un teatro de París en ese final del siglo XIX, pero sobre todo conocidas gracias a la edición que hizo de ellas Tristan Tzara ya en los años 40. Hay una, La venganza de una huérfana rusa, que es la más conocida, un drama en 5 actos y 19 cuadros. En esa obra, sobre todo, se produce una especie de simbiosis metafísica en el sentido de suspensión histórica del tiempo, ¿no? Del lugar, de la acción de la que hablaba de Quirico, por ejemplo, entre una historia y unos diálogos que acumulan todas las convenciones del melodrama, de un melodrama popular, y unas escenas en las que cada vez que se levanta el telón, lo que vemos o lo que se anuncia es un cuadro en efecto, ¿no? Un cuadro del propio aduanero. Les leo, por ejemplo, la escena del primer acto en la cual la acotación dice: representa los alrededores de San Petersburgo, varios chalets pequeños de madera a lo largo de una avenida frente al pequeño río Neva. La casa de la señora Jadwiga está formada por 4 habitaciones y un jardín, ¿no? Esta es la acotación de este primer acto. En este no lugar, como ven, se parece bastante a estas pinturas, ¿no? En este no lugar, que es aquí un imaginario San Petersburgo, es una huérfana rusa, como han visto en el título, la protagonista de esta obra, aunque luego recorre media Europa. Yo comprendo que los chalets sean pequeños, pero bueno, se me hace más difícil entender qué significa en los términos concretos de la posibilidad de su representación en el teatro, la pequeñez del río, ¿no? Pero, bueno, solo el propio aduanero sería capaz, como lo fue tantas veces, de representar en sus pinturas y de representar justamente eso, ¿no? El río, la avenida, al mismo tiempo las 4 habitaciones y el jardín de la casa de la señora Jadwiga, todos los forzamientos de perspectiva y de escala que vemos en sus pinturas serían capaces de dar solución a esta complejidad espacial que imagino que tendrían que tener esos decorados de esta escena. Al fin y al cabo, responden a una imaginación común que evidentemente es anterior a cualquier ejecución, sea en el pequeño lienzo plano, sea en el relativamente mayor escenario organizado en la sucesión de los planos de las bambalinas en el teatro. Medios distintos y bien separados, la pintura y el teatro, pero nacidos de una imaginación, de una imagen que surge de la mente, una imagen proyectada por la mente, de una imaginación, digo, común, ¿no? Hay una materia
imaginativa con lo que se hace la obra de teatro y se hace la pintura, aunque cada cosa responde a su género particular, ¿no? A lo mejor es eso, ¿no? Que los artistas que escriben habitan el mismo mundo y construyen desde el mismo mundo cuando escriben y cuando pintan, evidentemente, ¿no? Un elogio clásico del arte, desde Plinio, pasando por toda la tradición el humanismo, por toda la tratadística del humanismo y acabando en la academia, es decir, que una imagen pintada o decir de una escultura que solo les faltaba hablar, sobre todo de una escultura más que de una pintura, ¿no? Para que eso sea un elogio, como lo fue durante muchos siglos, es un topos de toda la literatura artística, hay que estar convencido de que todo el arte se basa en y surge de la mímesis, ¿no? Y la primera mímesis es el propio artista, ¿no? Otro topos de la literatura artística del Renacimiento es ogni pittore dipinge sé, ¿no? Todo pintor se pinta a sí mismo, ¿no? De manera que cuando esos pintores escriben, se escriben también a sí mismos. Yo no sé si este es el caso cuando hablamos del cuadro pintado y del cuadro escénico en el Aduanero, pero bueno, tendremos que hablar también de la mímesis y de la imitatio, ¿no? Pero vamos a esperar todavía un momento y a continuar con esta lista que sería interminable, la de los artistas escritores del futurismo, que son casi todos, por no decir todos, de Boccioni a De Pero, empezando por Carrà, inventor junto con el propio Marinetti de las palabras en libertad y de paso muy significativamente de la tipografía moderna, es decir, que no solamente escriben, sino que escriben de una manera, imprimen lo que escriben de una manera distinta a cómo se había hecho hasta entonces, o de los artistas escritores del llamado expresionismo, respecto a los cuales bastará recordar a Franz Marc o al mismo Kandinsky, editores de El Jinete Azul, y que se dieron a conocer al mismo tiempo como pintores y como poetas, al mismo tiempo, exactamente, sin diferencia alguna entre una cosa y la otra, con unos libros, por ejemplo, un poemario titulado Sonidos, ¿no? Publicado por Kandinsky en 1912, en los que la palabra y la imagen ocupan una posición idéntica, absolutamente gemela, ¿no? Y también aquí, en una especie de derivación del Jinete Azul, encontrarían su lugar los poemas de Klee, que escribió toda su vida, dispersados por toda su obra, o la de artistas, escritores procedentes de un expresionismo más heterodoxo, como es el caso de Alfred Kubin, que era pintor, ilustrador, autor de obras literarias absolutamente extraordinarias, como una novela bien extraña que se titula El otro lado, ¿no? de 1903, o como es el caso de Kokoschka, que es un poeta y dramaturgo absolutamente en igualdad de condiciones, sobre todo con los dramas que compuso entre 1907 y 1918, que se representaron, es decir, tampoco quedaron en un cajón, sino que fueron representados en el teatro, en los que no es su pintura o no solo lo que se refleja, sino una radical preocupación por el lenguaje, justamente en esa Viena de la Finis Austrie, en la que, como decía Karl Kraus, quien tenga algo que decir, que dé un paso al frente y calle. O en la que, como decía Hofmannsthal, las palabras se deshacen en la boca como hongos podridos, ¿no? Este era el ambiente de esas obras de Kokoschka y de unos cuantos más. En esta misma Viena, sin lenguaje por exceso de palabras, en este vacío absolutamente colmatado de palabras, resuenan con derecho propio
las señales realmente terribles de sin duda, la mejor obra y también la más conocida de Kokoschka de teatro, El asesinato, Esperanza de las mujeres, ¿no? La obra más radical en la que el lenguaje es enfrentado a su impotencia en todos los escenarios de la época del infierno, que es justamente, bueno, o más propiamente todavía, por continuar recordando a Karl Kraus, en la época de los últimos días de la humanidad, que siempre son penúltimos, como estamos viendo en nuestros propios tiempos. Pero tampoco nos podemos entretener aquí porque yo quiero seguir con esta lista que es realmente frustrante de artistas escritores y que es una lista condenada a ser una lista frustrada. Así que también, como no hablar de Dada, donde todos eran escritores y artistas al mismo tiempo. Casi todos los artistas Dada son grandes poetas, Raoul Hausmann, Hannah Höch, estos creadores de una poesía para la que habría que buscar un nombre, grandes inventores, ¿no? Y por encima de todos Kurt Schwitters, que es el artista de la encrucijada y el poeta de la encrucijada por antonomasia, del poema cartel, del poema sonoro, con una obra, una ópera, ¿no? La suya, en la que la letra, no la caligrafía, sino la letra tipográfica, el tipo, se convierte en tema visual y sonoro al mismo tiempo y convierte su obra en una continua melopea. Realmente no es una poesía que uno pueda leer en un libro, habría que escuchar a Schwitters. Por suerte hay grabaciones de su voz recitando sus poemas, esta melopea que les digo y que culmina en las Ursonaten, las sonatas del origen primigenio profundo de la voz y de la letanía en este gran, extraordinario poeta que era Kurt Schwitters. Y sin salir de este origen, del Dada, del Cabaret Voltaire, de repente aparecería entre nosotros uno de los artistas que más intensamente se han dedicado a la poesía, también ocasionalmente ha escrito cuentos, narraciones breves, que es Jan o Hans Arp, quien publicó su primer libro de poemas en dialecto alsaciano antes de que diese a conocer ninguna obra plástica, ¿no? Y a ese libro siguieron a lo largo de toda su carrera un número muy importante de libros de poesías, de cuentos en alsaciano, en alemán y en francés. Escribía y publicó en las tres lenguas, y también son poemarios en los que el forzamiento del lenguaje se convierte en el tema principal, como ocurre con todos estos personajes, digamos que forzar el lenguaje es propiamente la técnica de esta poesía, ¿no? Y unos poemas en los que a veces se han calificado de nonsense, pero que sería mejor oponerle un sunsense, ¿no? En el sentido más radical, o en el sentido o en el sinsentido, ¿no? De la escritura en la escritura y no fuera de ella, en la pintura, en la escultura o en otros lenguajes, ¿no? Es la escritura. La escritura, el poema, el lugar de la experimentación en sí mismo, y tal vez el lugar donde más trágicamente se revela la imposibilidad de estar en un mundo en el que, en efecto, en el que vivió Hans Arp, las palabras se han disuelto en el aire tanto como se disolvían las cosas. Hay un libro de poemas de Arp de 1927, La estrella con botas, escrito, como él proclama, en latín alsaciano, y en ese libro un verso dice que el lenguaje se ha roto en la boca, ¿no? En los tiempos del Cabaret Voltaire, Tristan Tzara había dicho que el lenguaje nace en la boca, pero Arp, a estas alturas de los años 20, prefiere recordar esos hongos podridos de Hofmannsthal.
sus libros de los años 30 son mucho menos bien humorados que los anteriores, son mucho más sombríos realmente, sobre todo los que coinciden con los años de la Guerra de España, en los que el automatismo y ese sinsentido se deja de lado ante la impotencia realmente decididamente. No hay nada más que la impotencia de la palabra frente a las tragedias reales como la tragedia de la Guerra de España, de los malos augurios y de otras desgracias, todas las desgracias que vendrán. En 1939 publica un libro de poemas, A flor de flores, y leemos un verso que dice: la lengua no vale nada para hablar, ¿no? Justo cuando Alberti, no León Battista, Rafael, un poeta, por cierto, que quiso ser pintor y que dibujaba bastante bien, de un momento a otro, en su nocturno, escribía aquello de que las palabras entonces no sirven, son palabras, ¿no? Bueno, he dicho que al mismo tiempo, ¿no? Los poemas de Sviters son una melopea, aunque a una melopea, en el peor sentido, es a lo que se está pareciendo, bueno, esta lista de querer hablar de artistas y escritores y no poder hacerlo casi. Pero voy a seguir, cómo no, en este caso, y aquí ya me aproximo más a las cosas que Mariano me pedía, recordar, cómo no recordar, por un lado a Giorgio de Chirico, pero antes a Alberto Savinio, que es el autor de esta pintura de 1927, Viejo y Nuevo Mundo, ¿no? Con esa relación entre dos señores burgueses, un mapa de Europa moderna a la derecha y Sócrates con esa inscripción filia, ¿no? Amistad a sus pies, ¿no? Savinio, que como saben, bueno, era el hermano de Chirico, ¿no? Y de hecho es un caso bastante especial. Primero fue escritor, antes que pintor, luego por consejo y siguiendo el ejemplo, ¿no? de Chirico, se convirtió en pintor, pero no un pintor que ilustra su obra de escritor, como otros de su tiempo, dado el prestigio del arte, hacían. Por ejemplo, Cocteau sería un buen ejemplo, ¿no? Que es un escritor que ilustra su obra, como dibujante no muy bueno, ¿no? Sino que Savinio se convierte en un pintor por derecho propio, absolutamente, ¿no? Pero de la extensa obra como escritor, el libro que me viene ahora a la mente es entre los... de hecho, es el primero que publicó en 1918, se titula Hermafrodito, y es un libro que incluye piezas teatrales, cuentos y poemas, ¿no? Hay como una recopilación de las cosas escritas hasta ese momento. Para Savinio, y en eso él mismo como pintor es actor de su propia vida, la ironía es la clave desde la que enfrentarse a la mayor provocación de la época, que es precisamente, como ya les estaba diciendo, la pérdida del poder del lenguaje, ¿no? Como ya vamos viendo. El único carácter del hombre, insiste, siempre es la ironía, y de ello, desde luego, tomaron buena nota, por cierto, Federico García Lorca y Salvador Dalí, que leían las cosas que Savinio más incluso les interesaban más incluso que las del propio de Chirico, publicaba en Valori Plastici, por ejemplo, y sobre la ironía hay un largo texto, ¿no? Tomaron buena nota, sobre todo Dalí, hay que decirlo. Y después de sufrir la tragedia llega la ironía como distanciamiento y como disimulación, la que reduce al ser humano a materia, esta especie de estupor que lo convierte en piedra, como vemos, por ejemplo, en esta pintura. Pero paradójicamente o no, esta petrificación y esta suspensión del tiempo de la temporalidad se transmite
con los recursos más radicales del lenguaje, y realmente la literatura de Sabinio es sobre todo la escrita en aquellos tiempos, ¿no? En los años, a final de los años 10 y en los años 20. Luego continuó escribiendo, yo creo que con menos interés, ¿no? Pero en aquel momento todos estos, como les decía, recursos realmente más radicales del lenguaje es lo que él utiliza, el oxímoron, bueno, también las palabras en libertad, la paronomasia, la salmodia, la letanía, todas esas cosas se convierten en claves de su literatura, y sin duda Sabinio y De Quirico en este sentido se influyeron mutuamente, ¿no? El mundo escrito de Sabinio es un mundo pintado, que ya se podía pintar antes de ser pintado, y el mundo pintado de Quirico es un mundo escrito, un mundo de actores antiguos en un escenario melancólico, ¿no? Algo tendríamos que decir de todo esto, lo haremos inmediatamente, pero para completar esta lista previa, ¿no? Yo creo que serían decisivas estas obras publicadas en los mundos de la vanguardia clásica, y esta pseudocronología que les estoy proponiendo, sería absolutamente imprescindible el caso de Picabia, que es realmente mejor poeta, aunque intentó escribir novelas, pero es mucho mejor poeta que novelista, sin duda, y su novela, Caravansérail, que no es más que un intento vengativo y algo psicópata de pasar cuentas con sus amigos, enemigos del surrealismo, justamente escrita en los años 20, pero en este sentido hablo de frustración, no publicada hasta los años 70. Muchísimo más interesantes en este sentido son las obras que produjeron algunas de las artistas del surrealismo. Algunas de estas artistas ligadas al surrealismo de un modo u otro, y cuando digo ligadas me refiero a atadas de pies y manos realmente, ¿no? O secuestradas, pero que también escribieron novelas en el momento en el que se liberaron, como debía ser, de esas cadenas, y en este caso auténticas novelas en el sentido ortodoxo de la palabra, ¿no? Bueno, novelas heterodoxas, pero construidas como novelas realmente, ¿no? Podríamos recordar, para empezar, pues, a Leonor Fini, cuya obra literaria se produce ya en los años 60 y 70, pero que es extraordinaria, O Neiropompo, por ejemplo, esta novela maravillosa, pero sobre todo a Leonora Carrington, que nos dejó una buena y magnífica cantidad de cuentos fantásticos por el tema y fantásticos por la calidad, y entre sus novelas, además de El séptimo caballo o La puerta de piedra, que son extraordinarias, una obra publicada también en los años 70, nada menos, la extraordinaria La trompeta acústica, que está escrita en los años 40 y 50, pero publicada 20, 30 años más tarde. Como digo, una historia de visionarias que constantemente se dan de morros con la realidad más sórdida y más cruel, pero que al final del libro, en el que Carrington declara que ha escrito la historia de manera fidedigna y sin exageraciones poéticas, todas las protagonistas de esta novela, de La trompeta acústica, se liberan de las cadenas terrenas, exactamente como hizo la propia Carrington en la vida, ya no real, sino hiperreal, ¿no? Pero así llegamos con esta historia inconexa, incoherente, en fin, sin tiempo ni historia, propiamente a De Quirico y a sus escritos, aparte de su autobiografía, que es uno de los repasos más maliciosos que nunca se hicieron del mundo de la bohemia y de la vanguardia. Encontramos algunos poemas dispersos y algunas magníficas novelitas cortas
como por ejemplo Una aventura del señor Didron, y una gran novela, si es que puede ser llamada así, ¿no?, que es Hebdómeros. Llamemos, de momento, publicada en 1929, llamemos la novela, pero con reticencia, porque en verdad Hebdómeros es una gigantesca éfrasis, como en una increíble Misenabim, de lo que tenemos en Hebdómeros es una representación escrita, en realidad, de una representación visual, de una representación escrita de una representación visual, de una representación escrita de una representación visual, y así sucesivamente, ¿no? Y leyéndola se diría que a partir de los años de esta pintura de gladiadores o las pinturas de caballos que odiaron tanto sus antiguos amigos surrealistas, esta novela es una ilustración de escenarios e historias que ya han sido vistos y ya han sido descritos en continuidad o en espiral en Hebdómeros, ¿no?, en la historia de Hebdómeros. En la introducción a una nueva edición publicada en 1964, Pierre de Mandiard decía que toda la obra pictórica de Quirico se agotaba con Hebdómeros, y muchos de sus antiguos amigos, esos amigos que encontró, amigos muy aprovechados realmente, que encontró entre los surrealistas y que en ese momento eran ya enemigos irreconciliables, Breton, Éluard, Aragón, ellos dijeron que después de 1918 lo único que de Quirico había hecho que valiese la pena, y eso en medio de una producción artística para ellos lamentable, ¿no?, todas estas cosas que le estoy enseñando, era escribir esta pseudonovela que es Hebdómeros. De Quirico describe unos lugares en los que la ciudad moderna aparece como una ciudad antigua, como un escenario de una historia mitológica. Y de hecho, el protagonista de esta historia, Hebdómeros, 7 días, o Hebdómeros, 7 Homeros, lo que hace es seguir un largo viaje por todos estos escenarios, los cuales, al igual que los episodios que en ellos tienen lugar, se suceden paratácticamente, ¿no? No hay conexión nunca entre unos y otros. No hay articulación, sino yuxtaposición, no hay sintaxis, sino parataxis, y Hebdómeros huye siempre constantemente de un lugar a otro en un crescendo cada vez más quimérico, en el que su vista de pájaro sobrevuela paisajes y cuentos, la historia, el mito, y sobre todo la historia y el mito mezclados con la vulgaridad de lo cotidiano, ¿no? Es un mundo antiguo que recuerda mucho al mundo antiguo, como trataba con ironía Granville, por ejemplo. Esta es una de sus ilustraciones de Reculano, ¿no? Uno de sus libros de imágenes. O, por ejemplo, Offenbach en obras como Orfeo en los infiernos, con estos personajes que son burgueses, burgueses vestidos de romanos, ¿no?, expresamente, o como Daumier, que hizo muchas caricaturas de esa especie de restauración de lo clásico en el mundo vulgar de la burguesía, que fueron muy útiles a Bataille y en esas imágenes suyas, en esta representación de la figura humana, ¿no?, publicada en Document, ¿no? Todos estos sitios donde los vulgares burgueses
aparecen como personajes mitológicos y viceversa, ¿no? Sobre todo en viceversa, en una especie de caída en un precipicio que es el de la ironía, ¿no? En el caso de Quirico, toda esta ironía que comparte con Savinio, como ya les he comentado, este cinismo de lo grotesco, todas estas cosas se producen, sin embargo, y al mismo tiempo que la admiración por el mundo antiguo de Quirico continúa existiendo, ¿no? El mundo antiguo, por el mundo antiguo siente admiración y siente, como no, nostalgia, ¿no? Y el viaje de Hebdómeros se organiza como un crescendo que concluye al final al modo clásico en una apoteosis del héroe, con la inmortalidad sentada en un fuste roto de columna antigua y la mano en el hombro de Hebdómeros. Pero antes de llegar ahí, este presente eterno del que de Quirico nos habla, esta historia sin historicidad de la que nos habla, este tiempo sin temporalidad que pretende construir, es presentado a nuestros ojos, ahora por escrito, ¿no? Como una escena que se contempla al abrirse el telón, ¿no? Toda la novela, en cada uno de los episodios, literalmente se abre un telón y vemos una escena que cambia continuamente, siendo al mismo tiempo siempre la misma, ¿no? En perfecta correspondencia con esta idea de lo nuevo como lo siempre igual, descrita por Benjamin como la característica esencial de la modernidad como época del infierno, ¿no? En Hebdómeros la precisión, hay una obsesión por el detalle, una obsesión por el lado anodino de todas las anécdotas, pero todas estas cosas se levantan en una perspectiva que parece surgir del movimiento de las bambalinas de un teatrillo o de un cambio de posición del ojo, un cambio repentino de un ojo mental, en este caso, con respecto a la posición de las propias bambalinas. En todo caso, las apariciones de Hebdómeros y sus personajes se producen siempre a través de un telón que se abre a la escena o propiamente al cuadro, ¿no? Cuadros que reconocemos en esas, no cuadros precisos, pero sí esa pintura de Quirico reconocida en esas escenas de Hebdómeros. Parece que, como en el caso del aduanero Rousseau, también de Quirico quería ver sus cuadros escritos, sin paradoja, solo así estos héroes con zapatos de charol, ¿no? Estos héroes burgueses, estos atlantes que sostienen ya no el peso del mundo, sino el peso de lo cotidiano, como decía Baudelaire, pueden ponerse en movimiento en este viaje hacia una apoteosis final que necesariamente será una apoteosis ridícula, ¿no? Vamos a dejar pendiente esta admiración de Quirico por un mundo en ruinas, un mundo de ruinas clásicas, naturalmente, admiración de arqueólogo imaginario, ¿no? Y también la intriga que sentía por el silencio, ¿no? El silencio anterior a la aparición en la tierra de la humanidad, el silencio de la tierra antes del diluvio, ¿no? Que es el modo en que el propio de Quirico describe este libro, que dice que le influyó tanto en su infancia y luego en toda su obra, de Louis Figuier, ¿no? La tierra antes del diluvio. De Quirico fue uno de los nombres que Mariano de Santana me insinuó, o más que eso, ¿no? En su invitación. El otro fue Dalí, ¿no? En De Quirico y Dalí hay algo de vidas paralelas y, desde luego, haría falta un nuevo Plutarco para que nos las contase, en efecto, como vidas paralelas, y no es esto lo que voy a hacer. Pero ahí está la ingente obra literaria de Dalí, su autobiografía, claro, La vida secreta, es una vida
secretos gritados a los cuatro vientos, sus poemas, sus cuentos, en verdad siempre magníficos, hay que decirlo, toda una obra ensayística, como es el caso de Quirico también, inmensa, y también como en de Quirico una esforzadísima novela, Rostros ocultos, publicada en inglés en 1944, igual que fue publicada la primera edición en inglés también de la autobiografía, ¿no? En 1944 ya ven lo que contiene esa portada, ¿no? Al contrario, por tanto, podríamos entender fácilmente que, al contrario de lo que ocurrió con Hebdómeros, nadie entre los antiguos amigos surrealistas de Dalí alabó esta novela, ¿no? Más bien tildada de pomposa y académica, por no hablar de su ambigüedad, o más bien falta de ambigüedad política, ¿no? Ya digo que se trata de una novela esforzada, pero Dalí se mueve, yo creo, mucho mejor. Es decir, ni La vida secreta ni Rostros ocultos me parecen ni mucho menos tan buenos como los cuentos cortos que escribió, las narraciones breves, la poesía misma, ¿no? Ahí es donde realmente, en los textos breves, donde él se movía mejor. Unos textos que, al contrario de aburrirlos, como les ocurría a sus amigos surrealistas con Rostros ocultos, en verdad los perturbaban, ¿no? Los amigos surrealistas de Dalí estaban absolutamente perturbados con los textos que Dalí escribía, y en realidad es que eran mucho menos abiertos de miras de lo que ellos mismos presumían ser. El mejor ejemplo de esos textos es uno titulado Rêverie, ¿no? Ensoñación, un cuento obsceno, un cuento pornográfico directamente, publicado en 1931 en el surrealismo al servicio de la Revolución, y que causó un gran escándalo entre los surrealistas, ¿no? Es decir, estas revistas no las leía el público normal, ¿no? Las leían solo los que estaban en el círculo, ¿no? Entre los surrealistas causó un gran escándalo y, de hecho, se convirtió en uno de los detonantes de la ruptura definitiva entre Breton, que estaba a favor de Dalí en este instante, y Aragón, que estuvo en contra, ¿no? Todos ellos en aquel momento estaban ya afiliados al Partido Comunista, y el carácter pornográfico de este texto de Dalí, ese escándalo del que les hablo, llegó hasta el punto de que los surrealistas miembros del Partido Comunista, empezando por Breton y Aragón, fueron llamados ante una comisión del partido que les exigió explicaciones por haberlo publicado, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el argumento de este cuento? Dalí explica que a la hora de la siesta se dispone a escribir un largo estudio sobre Böcklin y en particular sobre la Isla de los Muertos, que formará parte de un libro que él tiene en proyecto titulado La pintura surrealista a través de los tiempos. Prepara minuciosamente, nos va explicando cómo prepara muy minuciosamente la situación en un diván para alcanzar la inspiración, y nos explica todos los problemas, con mucho detalle, todos los problemas que tiene, ¿no? Necesita instrumentos para escribir, necesita una libreta, pero una libreta diferente de la que ha utilizado hasta entonces. Va a buscarla, finalmente decide no cogerla, pero sí que coge un cuscurro de pan al que le saca la miga. Si recuerdan pinturas de Dalí con panes, etcétera, etcétera. Con esta miga hace pelotitas y juega. Nos va hablando de sus reflexiones sobre la frontalidad en la Isla de los Muertos, o sobre el sentimiento fúnebre, inconsciente de todos los pintores. Esto que les acabo de decir es una cita. Cita obras de Quirico, obras de Vermeer.
al mismo tiempo de que nos comenta sus ganas de orinar, los inicios de una erección, etcétera, etcétera. Y finalmente entra en un ensueño, ¿no?, como se titula en efecto este cuento, pero es él quien proyecta concienzudamente este ensueño, ¿no? Se inicia igual que la escena real, es decir, que hay dos obras paralelas o una obra con actos análogos, ¿no?, digamos, ¿no? Pero igual que la escena real, pero en un castillo imaginado sobre el modelo de algunos de los lugares de la infancia de Dalí en los alrededores de Figueras, que aparecen constantemente en su pintura de esos momentos. Y sobre esos lugares va provocando una continua manipulación, una metamorfosis de los elementos y el espacio, lo que ocurre en el ensueño, al mismo tiempo que manipula continuamente la miga de pan, lo que ocurre en la escena real o en la vida real, ¿no? Y la historia consiste en la preparación, mediante lecturas, imágenes, rituales, de una niña que se llama Dulita, para ser sodomizada por él, que adopta el papel de un sabio aparentemente sordomudo, ¿no? Y al final todo se desarrolla con una meticulosidad maníaca, realmente, escenarios de ruinas, cipreses, fuentes, humedad, hojarasca, escenarios reconocibles, como les digo, insisto, en tantas de sus pinturas de aquel momento, ¿no? Y el ensueño acaba velozmente al desembocar en un sueño anterior, hay toda una construcción circular, en el que Dulita es Gala y el sueño regresa a la realidad de la que, de todos modos, como ven, no se ha separado nunca, ¿no? Las referencias espaciales, arquitectónicas y artísticas de este ensueño se cruzan constantemente con la realidad en una especie de continua, de ubicua metamorfosis que tiene mucho que ver, evidentemente, con estas pinturas, que son solo un ejemplo de lo que producía Dalí en aquel momento, y esa gran parte de estas descripciones histéricamente detallistas del ensueño parten de cuadros conocidos, evidentemente La isla de los muertos en particular, y van a parar a estas pinturas del propio Dalí, ¿no? Es la forma en que construye el escenario de este cuento. Este cuento es tan valioso literariamente, si no, no podría haber escandalizado como lo hizo, ¿no? Entre otras cosas porque está lleno de tensión respecto a una imaginaria historia de la pintura, que es lo que él dice al principio que pretende escribir, ¿no? Se ha sentado en el sillón para escribir una historia de la pintura. Y también respecto a la obra del propio Dalí como pintor. Los mismos escenarios, los medios, en cambio, son distintos, ¿no? Pintar o escribir. O, una vez más, los escenarios y los personajes de sus pinturas proyectados en movimiento, capaces de hablar gracias a la palabra escrita, a la narración, al tempo que permite la narración, que es una cosa que no es posible en la pintura. Plutarco, en la Grecia romana del siglo I, ya decía que, cito, las acciones que los pintores representan mientras suceden, las palabras las presentan y las describen cuando ya han sucedido, ¿no? Cuestión de tempo, por tanto, en el cuento de Dalí, en Hebdómeros, en la trompeta acústica, en la venganza de una huérfana rusa y en todos estos ejemplos que hemos ido mencionando, ¿no? Bueno, me he entretenido, no sé cómo vamos, bueno, todavía puedo decir algo más, ¿no? Porque querría decir algo de Millares también. Pero nos hemos entretenido un poco en Dalí y en De Quirico, y seguramente ya ustedes se están preguntando por el que parecería el gran ausente de esta historia hasta ahora, que es Picasso, claro, naturalmente, ¿no?
a partir de la mitad de los años 30, Picasso empieza a escribir poemas, tal como él confiesa y tal como recuerdan algunos de sus amigos en un momento de crisis de inspiración artística, ¿no? Picasso decía que a él las musas siempre lo visitaban cuando estaba trabajando y también es suya esa famosa afirmación de yo no busco, encuentro. Pues bien, si las musas no van a la montaña irá a las musas en una operación llena de ocultaciones y de entresijos, ¿no? En la que Picasso dejaba ver, bueno, como hacía siempre con casi todo, algunos de sus poemas aquí y allá, gentes selectas que tenían que guardarlo en secreto, pero que en realidad ya se sabía que iban a hablar y que iban a extender el rumor de que Picasso escribe, ¿no? Picasso escribe. Hasta que en 1935 se publican sus poemas en Cahiers d'Art, por primera vez en Cahiers d'Art en francés y en español, y solo un poco más tarde aquí en Tenerife, en Gaceta de Arte, y inmediatamente en inglés ese mismo año también en Poetry and Prose. De manera que había mucho interés, ¿no? Realmente por los escritos de Picasso. Después del rumor, la poesía de Picasso se da a conocer simultáneamente en 3 lenguas y a los 4 vientos. Luego vendrá más poesía, más publicaciones y al final, en los años 40, las obras de teatro, empezando por El deseo atrapado por la cola, un título que parece glosar el dicho «La ocasión la pintan calva», que es, desde luego, lo que Picasso pretendía en esta, o una de las cosas que pretendía en esta operación y que bien podría indicar el camino de huida, ¿no? El camino de huida bien voluntarista de esa crisis de la inspiración que, decía él, lo había llevado a escribir sus primeros poemas. Picasso era sobre todo amigo de poetas, mucho más que de artistas. Esta es la famosa fotografía de Brassai de la lectura en el estudio de Picasso del deseo atrapado por la cola en 1944 y yo creo que basta recordar la importancia determinante que en su vida y en su obra, desde los primeros momentos, tuvieron personajes íntimos amigos suyos como Apollinaire o Mas Jacob, ¿no? También le gustaba coleccionar manuscritos de esos poetas, desde el Ubi Cocu de Jarry hasta el de la Inmaculada Concepción de Breton y Éluard y tantos otros, es decir, desde el absurdo de Jarry hasta el automatismo, más o menos automatismo de Breton y Éluard, un camino del absurdo al automatismo y viceversa, que viene a ser más o menos el que también el propio Picasso recorre en su poesía y en su teatro, que están escritas en una especie de bucles interminables, ¿no? El automatismo y el absurdo de la poesía de Picasso se producen desde la asociación, de la confrontación, de la discontinuidad, continuidad-discontinuidad, de la reminiscencia, el contagio, la variación, el reenvío, bueno, ya ven cómo son los manuscritos, ¿no? El reenvío de unas palabras a otras y sobre todo a través de la paronomasia, ¿no? Realmente los mecanismos de intuición paradójica en Picasso dependen desde luego del uso constante que hace de la paronomasia, este enfrentamiento de palabras que tienen relación no por su significado, sino por su forma o por su sonido, simplemente, ¿no? El significado ya llegará, ¿no? Primero, evidentemente, o no llegará en el instante en que Picasso junte las palabras, pero primero son las palabras, ¿no? Y la paronomasia se convierte en su obra en el dispositivo conceptual, en su obra poética, ¿no? Realmente el dispositivo conceptual esencial del pensar o del escribir sin pensar, como de hecho hace con y por imágenes, ¿no?
no del interpretar sus imágenes en su poesía, ni mucho menos, ¿no? Sino del pensar las imágenes en esta especie de simultaneidad contradictoria que ofrece la paronomasia, ¿no? Aunque en este sentido el de la escritura y la imagen o viceversa en Picasso, ahí también es esencial la importancia que él da, bueno, como están viendo en todas estas diapositivas que les enseño, a la caligrafía, ¿no? Que es absolutamente inseparable de la poesía, ¿no? Lo que podemos leer hay que leerlo en esta caligrafía, y de hecho en Cailledag se publican los facsímiles de sus escritos, hasta el punto de que algunos de estos textos serán grabados, litografiados como lo que podríamos llamar obra plástica, ¿no? Como una obra plástica. La caligrafía, el significado de esa palabra, Picasso se lo toma al pie de la letra, ¿no? Kalos, bello, y grafos, escritura, ¿no? Pero realmente está tomado al pie de la letra, ¿no? Y de aquí surgen también todas estas escrituras indescifrables, cosas escritas en una caligrafía inventada que no se pueden leer, en una caligrafía que, siendo bella en sí misma, puede permitirse el lujo de ser también solo nada más que grafía, ¿no? Bueno, Pierre Reverdy había dicho del cubismo de Picasso que era poesía plástica, y lo mismo opinaban otros como Tristan Tzara o André Breton o Cocteau, ¿no? Incluso el propio Picasso dijo una vez que la pintura nunca es prosa, es poesía, está escrita con ritmos plásticos, pero con estos comentarios, ¿a dónde iríamos a parar? Sino a uno de los más importantes topoi, ¿no? de la tradición artística occidental, que la atraviesa desde la antigüedad hasta nuestros días, como en esta afirmación de Picasso queda bien claro, ¿no? Es decir, al horaciano ut pictura poesis, ¿no? Pero bueno, vamos a cortar un poco algunas de las cosas que pretendía decirles a propósito del ut pictura poesis. Y tal vez sería este el momento de que en esta constelación, como decía Mariano de Santana, como me pedía, ¿no? La estrella definitiva tenía que ser aquella alrededor de la cual precisamente se tenía que formar la constelación, tal vez en efecto forzar la constelación, ¿no? Y que es la memoria de una excavación urbana de Manolo Millares, cuyo subtítulo, Fragmento de un diario, ya nos indica muchas cosas, ¿no? La primera persona del narrador, por ejemplo, la coincidencia entre el autor, el narrador y el protagonista, y sobre todo la forma del escrito, que es un diálogo consigo mismo, ¿no? Ahí es un libro ilustrado. Les voy a mostrar las imágenes, ¿no? de este libro de Millares. Millares nos presenta, sin duda ustedes lo saben muy bien, un vulgar apartamento moderno, como aquellas figuras burguesas convertidas en personajes de la mitología clásica, un vulgar apartamento moderno convertido, transformado por algún tipo de poder, el poder del soliloquio, que es lo que al fin y al cabo es este texto, sin duda, en una excavación arqueológica. El lugar de la alienación, del que toda posesión ha sido anulada, el lugar del habitar sin huellas, podríamos decir, que es la casa burguesa, el apartamento, ese apartamento moderno, vulgar, se llena de infinitos estratos de todas las épocas,
absolutamente rebosantes de valor, de esencia, de sustancia, ¿no? De la manera más inesperada a través de esta excavación capaz de atravesar todas las capas de la historia material de la cultura y de la tierra misma, hasta llegar a la prehistoria, que es a donde finalmente esa excavación, bueno, una excavación que va y viene, llega, ¿no? Este apartamento sin cualidades se llena de cualidades, ¿no? Del mismo modo por ejemplo, Eugene Traghi, el protagonista de un cuento de Rilke, consigue hacer de su habitación de alquiler un refugio, ¿no? Encontrando las cosas que en realidad no existen, surgen de su propia imaginación, ¿no? El mundo que solo en la reclusión de sus paredes es verdadero, el mundo cerrado que no es enajenable, infinitamente privado, ¿no? En cierto modo, también el soliloquio de la memoria de una excavación urbana se parece al famoso cuento de Xavier de Maistre, Viaje alrededor de mi habitación, un librito que se hubiera escrito aún sin esperanzas de ser leído, como en efecto lo fue, aunque como el libro de Millares, seguramente, ¿no? Aunque eso sí, en el caso de Millares, el viaje no es alrededor, sino al fondo de su habitación, que no es otra cosa que un cerebro, ¿no? Que en este momento al menos es un cerebro trágico, ¿no? En una importante, famosa entrevista que le hizo Salvador Jiménez en ABC en 1969, Millares respondía a la pregunta: ¿te interesa la arqueología? Diciendo que si no hubiera sido artista, hubiera sido arqueólogo, pero decía, pero no por la belleza de los objetos, sino porque esos objetos sirvieron a los hombres hace miles de años y me emociona recoger los vestigios, ¿no? Por tanto, hay un pathos de los vestigios, ¿no? Aquello que ha sido hollado, aquello que el uso y el tiempo han desgastado, lo que resta, y siendo resto, sin embargo, no sobra, sino que falta. Falta en la vulgaridad de ese apartamento, por eso es necesaria la excavación. Las primeras impresiones, y uso la palabra bien conscientemente, impresiones, señales, marcas, huellas, que provoca esta memoria, tienen que ver con una arqueología que se erige como mito de la cualidad en un mundo sin cualidades. Ya Freud comparaba la labor del analista, una labor que, decía él, siendo interminable, le torturaba como un alma en pena, decía Freud, con la labor del arqueólogo. La diferencia era que el arqueólogo podía acabar su labor y el analista no la podía acabar nunca, ¿no? Ambos, el arqueólogo y el analista, venía a decir Freud, trabajaban con los fragmentos flotantes de un pasado, a veces indeterminado, un pasado cuya reconstrucción a través de la interpretación de esos fragmentos es siempre angustiosamente preliminar, ¿no? Nunca conclusiva. Y sin duda esta es la clave de la angustia que atraviesa este soliloquio de Millares. Su memoria, o propiamente el diario, el día a día, ¿no? El día a día de esa memoria. El tiempo que se precipita en los fragmentos que Millares encuentra en su excavación es interminable y también está interminablemente, para siempre, digamos, suspendido, fuera de una temporalidad imposible de reconstruir. Claro, no sería solamente ese análisis de Freud, ese artículo magnífico de Freud que se titula Análisis terminable e interminable, ¿no? Lo que me vino a la cabeza como primera impresión leyendo el texto de Millares, porque la excavación de Millares, como digo, va mucho más allá de lo arqueológico y alcanza lo paleontológico, ¿no? Alcanza, en fin, un mundo perdido, más allá de la presencia humana,
en la Tierra, en una tierra, digámoslo así, de antes del diluvio, como se titulaba aquel libro de Figuier que tanto gustaba a de Quirico, ¿no? Giorgio de Quirico lo había hecho. La tierra antes del diluvio es el título de ese libro que él menciona con admiración, porque es un mundo no prehistórico. Estas son imágenes de ese libro. No prehistórico, puesto que esto supondría una historia posterior, sino ahistórico, ¿no? Suspendido en lo que el propio de Quirico, cuando hablaba de este libro, llamaba los signos eternos, ¿no? Los signos eternos. Por ejemplo, de Quirico escribía: recuerdo la extraña y profunda impresión que me produjo de niño una figura de un viejo libro titulado La Tierra antes del diluvio. La figura representaba un paisaje de la época terciaria. El hombre aún no estaba. A menudo he meditado sobre este extraño fenómeno de la ausencia humana. Freud, el arqueólogo, y el análisis interminable de los fragmentos suspendidos en el tiempo, por un lado, de Quirico, y la ausencia humana en la fantasía fantasmal de una alucinación paleontológica, que son cosas que ocurren en el texto de Millares, que no digo que hubiese leído ni a de Quirico ni a Freud, ni que hubiese visto la Tierra antes del diluvio. Hablo de afinidades que tienen que ver con una proyección de la imaginación en la excavación, ¿no? Pero habría todavía otras impresiones que de un modo u otro tendrían que ver con el apego a los vestigios. El Picasso que decía que su obra no era una sucesión de construcciones, sino de destrucciones, por ejemplo, ¿no? O el Benjamin que hablaba del carácter destructivo como aquel que está siempre en la encrucijada, el que encuentra siempre caminos por todas partes. Aquí y allá en su memoria, Millares hace brotar todas estas cosas, hablando, por ejemplo, de un homo diluvi testis, ¿no? Precisamente el hombre como testigo de la inundación, ¿no? El hombre como testigo de la inundación. O descubriendo sílex, en esta excavación en su apartamento, descubriendo sílex, esas primeras obras, piedras, ¿no? Al fin y al cabo, surgidas de la mano humana. O cuando habla de los 40.000 años que ha encontrado en su apartamento. 40.000 años de arte moderno, justamente era el título de una exposición más o menos contemporánea celebrada en Londres, ¿no? El tiempo exacto de una historia del arte imaginada, ¿no? Del arte moderno imaginada. ¿Cuántos años tiene el arte moderno? 40.000. Esta exposición fue un poco antes, fue en 1948. Era una suerte de excavación urbana ella misma, ¿no? Y una portada, como ven, ocupada significativamente por una escultura cicládica, ¿no? O cuando Millares habla del clavo que llega al centro mismo de la Tierra, ¿no? Hace una descripción de eso que va encontrando. O cuando en un poema dedicado a Mathieu habla de la obra de Mathieu como Ur-Nínive, mundo olvidado, ¿no? O cuando, para acabar con estas relaciones, en un poema realmente magnífico, inédito, sin firmar ni fechar, habla de la construcción de la casa sobre la tierra húmeda y clara. Todo parece ir bien en ese poema en el que se construye una casa, hasta el final del poema, en el que, en un giro inesperado, dice: allí el hombre fabrica su casa, entonces nace el pozo negro, el sótano, la rata. Que la obra escrita, y no solamente, claro, escrita de Millares, está atravesada por lo que en aquella época era llamado angustia vital, ¿no? Una angustia que Kierkegaard
había situado, bueno, el gran ejemplo, ¿no?, en la primera elección, la de obedecer a Dios o, al contrario, desobedecerlo y comer la manzana del árbol de la sabiduría, ¿no? Y en este sentido, en relación directa con la excavación arqueológica, con lo que se obtiene de esta excavación arqueológica, con lo que ella hace surgir, con lo que se consigue que surja de la tierra por medio de esta excavación, aparece el muro, ¿no? En esa misma entrevista de ABC que les comentaba antes, Salvador Jiménez, el entrevistador, escribe lo siguiente: cojo el libro en un momento de distracción de Millares, que se ha apartado del lugar donde se estaba haciendo la entrevista. Cojo el libro que hay sobre la mesa, La indagación de Peter Weiss. Abro por la señal que el propio artista ha puesto en el libro. El testigo número 3 describe el muro. Es el muro de los fusilamientos y dice: la madera estaba revestida de arpilleras alquitranadas. Memoria de una excavación urbana incluye un texto titulado precisamente Sobre los muros, en el que, como en una salmodia, se va repitiendo: no pude saber lo que pasó detrás del muro, ¿no? Pero sí, en cambio, nos dice lo que hay delante, es decir, lo que se ve o lo que se puede ver, ¿no? Desconchones, ahora cito: desconchones, un muro sin crepúsculos, sin pálidos trallazos fusileros. Y también, yo creo que muy significativamente, vuelvo a citar, un muro negro cubierto de alquitrán. Además de y vuelvo a citar, los muros de la metralla que relucen cual estrellas fijas no tan lejanas, que aparecen descritos en una de sus obras teatrales titulada Función benéfica y en otros muchos lugares de su obra literaria. Muros, por tanto, que son siempre muros de fusilamientos, como, no sé, el muro del fusilamiento de Maximiliano, porque al fin y al cabo los estamos viendo en pintura, en su obra, y a través de esta escritura también, ¿no? Muros fundacionales que solo pueden ser descubiertos o desenterrados en una excavación urbana, precisamente. No puede ser, no podría ser de otra manera. La obra literaria de Millares tiene que ser estudiada en su contexto literario, sin duda, claro, y la aparición de Peter Weiss es más que una pista, mucho más que una pista para saber hacia dónde apuntan esos contextos, ¿no? Y, desde luego, Julián Díaz Sánchez y José Luis de la Nuez han dado ya muchas claves en esa magnífica edición crítica de los escritos de Millares que ellos publicaron. Pero no era eso lo que me pidió Mariano que hiciera yo aquí, sino otra cosa más fantasiosa y necesariamente provisional, ¿no? La pregunta ahora es: ¿qué lugar ocupan los escritos de Millares en la constelación tan provisional, como les digo, que he intentado bosquejar aquí, ¿no?, en estos minutos? De momento les diré que un lugar equivalente, ¿no? Equivalente, marcado por la interpretación terrible que hace de la máxima de Horacio, ¿no? Ut pictura poesis, ¿no? Esa interpretación terrible que está condenada a hacer la modernidad de esa frase que fue determinante en toda la historia del arte, sobre todo desde la tratadística del Renacimiento. En la época del infierno, sometida a lo que Benjamin llamó la dictadura vertical, ese ut pictura poesis se vuelve muy difícil. Millares menciona en un mismo párrafo de su memoria a Sir Arthur Evans, el arqueólogo descubridor de Cnossos, y descubridor, inventor, ¿no?, del mundo minoico, y a Van Gogh, en la misma línea, el suicidado por la sociedad, ¿no?, como dijo de él Artaud, ¿no?, el artista sacrificial
redentor por antonomasia, pero también el artista de la explotación comercial por antonomasia, ¿no? La elección primera, aquella de la que dicen que hablaba Kierkegaard, que les comentaba antes, entre pecar y no pecar, en definitiva, pecar y ser sabio o no pecar y no serlo, se hace en verdad difícil y se convierte necesariamente en un desgarro, ¿no?, producido por un reconocimiento, no una elección, que eso no es lo que hay aquí, sino un reconocimiento, el de la impotencia del lenguaje plástico y del lenguaje escrito. Y conjurar esta impotencia está en el centro de muchos de los casos de los que les acabo de hablar y, por no decir en todos, y creo que también en el de Millares, ¿no? Pero voy a acabar con un par de imágenes y acabo en las que la figura y la letra literalmente se tocan. En las primeras palabras de esta charla les he dicho que tendríamos que hablar de Miguel Ángel. Pues ya es hora de hablar de Miguel Ángel, aunque sea antes de acabar, casi sin tiempo. En fin, vamos a hacerlo. Y observen este folio maravilloso. Hay otros, hay muchos, en los que se mezclan sus poemas y dibujos de todo tipo, ¿no? Arriba de este folio hay uno de sus poemas, una especie de epitafio para Giuliano de Medici, y abajo 3 estudios de basas de columnas para la Sagristía Nuova en San Lorenzo, en Florencia, donde Giovanni de Medici, por cierto, está enterrado. Leemos arriba, ¿no?, en esas unas palabras. Yo tengo una imagen muy pequeñita aquí, pero me imagino que ven arriba esas palabras que dice el cielo, la tierra, separados, como midiendo el espacio del folio, como en un caligrama, diríamos, ¿no? El resto viene a decir, se lo traduzco, mi torpe traducción es la siguiente. El día y la noche hablan y dicen, con nuestro curso veloz hemos llevado a la muerte a Giuliano. Es justo que se vengue, y su venganza es esta, que habiendo muerto él, muera también la luz, que sus ojos cerrados cierren los nuestros, que no brillen más sobre la tierra. ¿Qué habría hecho con nosotros, pues, cuando aún vivía? Una visión terrible de Giuliano de Medici. Frente a esta imagen funeraria irreconciliable, encarnizada realmente, ¿no? Fíjense en estos 3 esbozos que hay abajo, ¿no? Yo los interpreto por orden. En el primero, arriba a la derecha, Miguel Ángel ha dibujado una basa del todo ortodoxa, ¿no? El plinto, el toro, la escocia, el bocel, todo se sucede como establecen las normas. En el segundo, el de la izquierda, en cambio, algunas cosas ya han empezado a cambiar y entre el toro y la escocia, como ven, se ha interpuesto una moldura nueva, con un perfil en forma de S, es decir, una gola, lo que sería una gola, pero que no le corresponde el lugar, y la escocia misma parece haber sido excavada, literalmente por arte di levare. El lápiz actúa, como ven, con ahínco, ¿no?, con empeño, ¿no?, como el cincel, y el hueco se hace interior a la materia, aparece la materia, ¿no?, en el momento en que aparece el hueco, ¿no? Y vean cómo toda esta escocia ha sido trágicamente sombreada. Y en el tercer dibujo, a la derecha abajo, el bocel se ha duplicado, los filetes de la escocia se han ensanchado mucho y al de arriba se le ha dado un perfil semicircular, ya no tiene nada que ver con una basa clásica, mientras que el hueco de la escocia, esa excavación que les decía, ha sido aplastado para que caiga sobre la vertical de la gola. Y llegado a este punto, Miguel Ángel, vidente o en un instante de paranoia crítica, ha visto lo que estaba oculto, ¿no? Y le ha bastado poner un punto en la llaga que hay entre el bocel y la gola para que el perfil de estas molduras de repente se transforme en el perfil de un rostro que grita, ¿no?
la gola es la perilla, la escocia es la boca abierta, el medio bocel es la nariz aguileña y el bocel entero una especie de turbante o sombrero o algo así, ¿no? No podría haber ejercicio más ajustado, como ahora mismo les decía, con la paranoia crítica, ¿no? Lo que hay dentro de la piedra, lo que hay dentro de la piedra a la que se da forma, se deforma, se le da forma, pero se deforma y grita exactamente como aquella alma en pena torturada por el análisis interminable, ¿no? La obra grita desde dentro, desde la prisión de lo informe, la piedra, y de lo conforme, la basa clásica, las dos cosas, ¿no? Un grito, en todo caso, que se ve pero no se oye, por eso puede leerse, ¿no? Un poco más arriba ese poema, que no es otra cosa que una oración fúnebre. El cielo, la tierra, la noche, el día, la muerte, la venganza, etcétera, etcétera. Salvando todas las distancias, este dibujo con un poema, o este poema con un dibujo lleno de terribilidad, ¿no? de Miguel Ángel, me trae o me atrae, ¿no? hacia este otro de Millares, donde también La Mancha intenta ordenar lo informe, que es la propia Mancha, ¿no? Sobre lo informe escribió Bataille en Document en 1929, ¿no? ¿Qué es lo informe? Una araña aplastada, un escupitajo, en fin. Cosas, por cierto, en las que uno de los más potentes topo y clásicos han trabajado mucho, es decir, ver figuras en las nubes, en las cortezas de los árboles, en un vómito, en un insecto aplastado, ¿no? De manera que Bataille, de repente, digamos que la novedad que trajo respecto a este asunto es que él no veía figuras ahí, cuando toda la historia de la humanidad ha visto figuras en lo informe, ¿no? Lo informe lo proponía él como lo contrario del cosmos ordenado, tampoco en esto era muy original, algo que no se puede describir, algo que reniega, por tanto, de los grandes principios del arte, la imitatio, la capacidad que tiene el ojo de imitar la perfección de la naturaleza gracias a la distancia y a la proporción, que es lo que no ocurre justamente con La Mancha, ¿no? Con lo informe. En lo informe no hay imitatio, no puede haber cosmos, es decir, armonía y, por tanto, descripción y, por tanto, representación, ¿no? La mancha, la huella, el arte de contacto, como siempre había sido llamado el arte de contacto, ars infamis, ¿no? Arte infame. Pero Millares intenta ordenar estas manchas, ya ven la cruz, ¿no? Una bien visible cruz surge de ellas para darles un norte y un sur, tal como surge, pero justo al revés, ese rostro que gritaba en las molduras, desde dentro de las molduras de Miguel Ángel. El poema, en cambio, cosido a esta mancha, nos dice de la mancha lo que la cruz quiere exorcizar en ella, ¿no? El jardinero regaba con negro su jardín, de ahí esa flor del infierno. Todo parece estar ahí para resistir en la mayor perplejidad. Poesía muda, pintura ciega, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, los que ya lo conocían, que son unos cuantos, pues ya lo saben, y los que no, pues ya se los dije, que no, ni un topicazo, ¿no? Picasso sí, pero ni un topicazo, ¿no? Eres muy amable. Vale. Y voy a, más que una pregunta, hago una digresión, porque siempre me levantas la tapa de los sesos, ¿no? Con Quirico. Yo creo que estaba loco cuando
que su salud mental no andaba muy bien en el año 29, cuando no escribe, sino que publica Endomeros, ¿no? Entonces ya está, tú lo has dicho, a la Gresca con los surrealistas los llama cretinos y no sé qué, y los surrealistas creo que lo llaman traidor, ¿no? Algo así, ¿no? Están muy violentos, ¿no? Los surrealistas lo habían, estoy diciendo lugares comunes, ¿no? Lo habían considerado un precursor con su pintura metafísica, lo admiraban rendidamente. Él nunca quiso ser del grupo surrealista, ni que lo confundieran, pero luego acaba a la Gresca, ¿vale? Y entonces se descuelga con esta novela, bueno, no sé si llamarla novela, pero tampoco sé si llamar novela a Ulises, yo no sé ni lo que es una novela. Vamos a llamarlo narración larga, para no meterme en un jardín, ¿no? Los surrealistas, en lo que era literatura de creación, no eran de narración larga. La primera, Le Passant de París, no pronuncio francés, está bien dicho, ¿no? Paul Éluard, 1926. Aragón. Ah, Luis Aragón, sí, Luis Aragón, exacto. El 28 puede ser, ¿no? André Breton, Nadia, y Giorgio de Quirico, 29, a la cola. El precursor ahora es seguidor, aunque sea brillantísimo. John Asbury dijo, el poeta, que era una cumbre de la literatura surrealista, tú también la has definido así, pero ahora no vienes por delante, Giorgio, vienes por detrás, ¿no? Y sin embargo, es cuando estás más despotricando con contra los surrealistas. Y por otra parte, él se llamaba Classicus Pictor, algo así. Bueno, está haciendo esa pintura que a mí me pone de los nervios, ¿no? Ya no es el Quirico, y a casi todo el mundo, no sé a ti, ¿no? El Quirico de la pintura metafísica, sino ese que decía que estaba invitando a los viejos, emulando a los viejos maestros, desde luego no a Velázquez, desde luego no a Rivera, porque en un texto del año 22, no me acuerdo, decía que los españoles eran los pintores más superficiales de Europa, o sea que también se metía con Caravaggio, o sea que según qué viejos maestros, me enrollo con una persiana a ver si consigo llegar a donde quiero. Entonces, resulta que el pionero, o el precursor, por mejor decir, ahora es muy bueno, pero, amigo, te han precedido la narración larga surrealista aquellos a los que estás insultando, que por otra parte también están a la Gresca entre ellos, porque en el 29 ya se han escindido los de Documents, ¿no? Georges Bataille y compañía. Bueno, esto es una cosa, ¿no? Otra digresión. Andy Warhol, no sé por qué, era admirador de Giorgio de Quirico. Son muy conocidas las series que pintó, no sé si por los maniquíes o porque se autofalsificaba. Giorgio de Quirico me pega más que pueda ser por eso, ¿no? Y traigo a colación a Andy Warhol porque también es un artista que hizo, bueno, no sé si hizo una novela que se llama A Novel, que en realidad pusieron una grabadora en la Factory y le mandaron unas chicas a transcribir lo que se hubiera grabado y, bueno, a lo mejor es una novela ready-made y a mí me da que es un truño y yo no lo voy a leer, ¿no? No sé siquiera si está en español, ¿no? Y, por último, he leído estos días simultáneamente a Millares, lo he releído, Memorias de una excavación urbana, y a Quirico me he leído Endómeros, ¿no? Y el loco voy a ser yo porque estaba encontrando unas relaciones que son las siguientes, ¿no? Un único personaje, Quirico habla en tercera persona, de Endomeros, que igual puede ser el mismo, Millares en primera. Segundo, ambos están en edificios de topologías fluidas, ¿no? Oníricos, ¿no? Bueno, y tercero,
La imaginería arqueológica de Millares siempre ha sido, no sé si se puede seguir diciendo prehistórica, pero se diga, ¿no? De los guanches a los neandertales para atrás, ¿no? Pero en memoria de una excavación urbana, yo diría que lo que predomina es los vestigios de la antigüedad clásica, que eso es muy quirico, ¿no? Y por último, sacrificio remoto de dioses inconclusos. Esto seguramente que lo dijo Giorgio de Quirico, no, pues lo dice Millares, pero es que lo podía haber dicho perfectamente. No es una pregunta, es que se me ha disparado la cabeza, ya está. Si quieres me contestas o le damos paso al público, ¿no? Como quieras, ¿no? Una cosa sí que querría comentar, y es que de Quirico, bueno, Hebdómeros y Le Paysan de Paris o Nadja no tienen mucho que ver. Vale. Pero que es porque tanto Le Paysan de Paris como Nadja son una especie de crónicas, ¿no? De crónicas reales, ¿no? En los pasajes y la obra siguiendo a esta mujer. Y son novelas de la ciudad de París. Pero yo creo que no acabas de tener razón en lo de que de Quirico escribe después, porque de Quirico había escrito mucho antes. No, me refiero a Hebdómeros, a formato XXL. Pero había escrito cuentos, había publicado, todos lo habían leído porque todos les entusiasmaba lo que de Quirico escribía. De manera que, bueno, Hebdómeros es una conclusión de una obra que viene de lejos, ¿no? Y no creo, no tiene nada que ver con... Breton escribió Nadja en respuesta a Le Paysan de Paris de Aragón. Pero yo creo que de Quirico escribe Hebdómeros sin tener nada que ver con ellos, ¿no? Pero bueno, tú has dicho mismo que es surrealista, como dice todo el mundo, y no está poniendo a caldo a los surrealistas para entonces. Entonces, ¿por qué ese surrealismo? No sé. Bueno, hay mucho surrealismo. Bueno, hay mucho. Vale. Ocurre con esta literatura con la que ha hablado Juanjo, que los de historia del arte, bueno, pues vamos al arte, y esto es un pie de página por lo general para nosotros. Pero los estudiosos de la literatura dicen que esto no es nuestro, es de los del arte. Yo no me he leído... O sea, todas las historias de la literatura española ni canaria, pero, por ejemplo, nunca me he encontrado memorias de una excavación urbana de Millares en las historias de la literatura que yo haya leído. Y cuando he leído sobre la literatura surrealista española, te hablan de Larrea, de Lorca, de tal, pero tampoco... Habrá algunas, pero no sale Dalí, porque dirán, no, esto es para los historiadores del arte. Por eso decía que está en tierra de nadie, ¿no? Literatura que no es sobre arte, sino literatura que es sobre literatura, ¿no? Esto es curioso, ¿no? La verdad es que yo he mencionado unos cuantos artistas que escriben y hay muchos más. Sí, desde luego. Realmente eso tendría que intentar, esta situación que tú comentas, revertirse de alguna forma. Pero siempre el artista que escribe, la historia lo considera, la historia y su contemporaneidad, porque suelen publicar en lugares más marginales del mundo, como algo que está aparte o que es algo añadido o una cosa que no forma parte del corpus principal. Pero en el caso de Miguel Ángel, que es un escultor, un pintor, un arquitecto, siempre reconocido como las tres cosas, que la poesía de Miguel Ángel haya empezado a aparecer en los libros de historia de la poesía italiana, eso es muy reciente. Fíjate. Es de mitad del siglo XX. Fíjate. O sea y es una poesía extraordinaria. Pero ahora sí, más o menos aparece, pero es un caso fuera. Es algo sintomático del estado de la academia. Desde luego, en el panorama de los años 20, 30, escritores como Dalí, pues no hay tantos, ¿no? En España.
poetas como Dalí, por ejemplo, pero no, él no está en los libros de época. No está, ¿verdad? No los he leído todos, es asombroso, ¿no? Porque poesía surrealista, o sea, sí están las historias del arte español y no están las historias de la literatura española, incluso cuando se habla de surrealismo, que tiene más narices, ¿no? Te hablan de Larrea, que era un pesado, ¿no? Escribir ese libro. Bueno, pues a cuatro manos, ¿qué tal? Esos libros. A ver si hay alguien que se anima para... Bueno, yo creo que... Parece mentira, ¿no? Sergio, has levantado la mano, Sergio, ¿no? ¿Ya podemos ir a cenar? Bueno, pues, Muy bien. a ver, antes de irse, antes de que se vayan, les quiero decir que el día 26 de marzo dialogaré con mi amiga Alicia Chillida, porque ella rescató las películas de Alberto Portera sobre arte. Es un tipo de película, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y aquí en Canarias hemos visto con alguna frecuencia esa película en la que Milleres se automortaja como si fuera un arpillero, como si fuera un guanche, ¿no? Pero es que no la hemos visto entera, yo pensaba que era entera, ¿no? Entonces ella, yo con el hijo de Portera, que era neurólogo, pero filmó un montón de artistas, ¿no? Que vive en Estados Unidos, hizo una exposición con sus películas en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. La veremos entera por primera vez en Canarias aquí y tendré un diálogo con ellas. Y bueno, del resto del programa ya les iremos informando. Gracias por todo, ¿eh?